Hola a todos mis queridos amigos y fanáticos de las estrellas, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para una dosis extra de emoción y especulación porque hoy tenemos un vídeo que me tiene dando saltos de alegría. Vamos a sumergirnos de lleno sin escalas en el fascinante y, seamos sinceros, deliciosamente divertido, mundo de dos de las personalidades más queridas y comentadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si el título ya les picó la curiosidad, están en lo correcto. Hoy vamos a desatar un hipotético pero espectacular enfrentamiento entre ellos en el arte milenario del backgammon. Sí, han leído bien. La pregunta del millón es, ¿quién se llevaría la gloria en este duelo estratégico? ¿Será Can con ese carisma que derrite pantallas y una mente que, sospecho, esconde una estrategia oculta bajo su imponente presencia, el que se alce con la victoria? O quizás será Demet con esa agudeza mental que deslumbra en cada entrevista y una supuesta racha de suerte que la acompaña en sus proyectos, la que se corone campeona. Prepárense porque este no será un debate tranquilo, será una batalla de hipótesis, un análisis profundo de sus personalidades y, quién sabe, tal vez hasta nos atrevamos a simular alguna jugada clave. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este emocionante duelo de titanes, quiero hacerles recordar algo que es tan vital como una buena tirada de dados en el backgammon. Si aún no son parte de nuestra familia estelar, es el momento perfecto. Asegúrense de dar ese glorioso clic en el botón de asterisco suscribirse y, lo que es igual de importante, asterisco activar esa campanita. Créanme, así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que creamos con tanto amor y dedicación, llenos de noticias frescas, análisis profundos y por supuesto de entretenimiento puro sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, que comience la partida. Vamos a meterle acción a este vídeo. Imaginemos la escena, porque los detalles son cruciales. Tenemos a Can Yaman, esa fuerza de la naturaleza, esa energía arrolladora que no solo vemos en pantalla sino que parece emanar de él, sentado frente a un reluciente tablero de backgammon. Can, conocido por su intensidad palpable en cada escena que protagoniza y una presencia escénica que podría mover montañas, ¿cómo se traduciría toda esa potencia en un juego que exige tanto estrategia como temple? Mi intuición me dice que Can no sería un jugador impulsivo, a pesar de su naturaleza enérgica. Sospecho que se tomaría su tiempo, observaría cada movimiento de su oponente con una mirada casi depredadora, una mirada calculadora que no deja detalle al azar. No creo que sea de los que se apresuran a mover ficha, más bien, lo veo analizando cada posible tirada de dados, sopesando cada consecuencia de cada movimiento. Podría visualizarlo con una levísima, casi imperceptible sonrisa de anticipación al prever un movimiento, o quizás frunciendo levemente el ceño en una concentración absoluta cuando el juego se pone picante. Su estilo de juego, me atrevo a decir, sería intrépidamente audaz, quizás incluso bordeando lo arriesgado, pero siempre con un toque innegable de elegancia. No se conformaría con estrategias defensivas, su instinto, me parece, sería el de buscar activamente crear oportunidades, lanzar ataques estratégicos bien medidos para desmantelar las defensas de su adversario. Piénsenlo así, es un jugador que no tiene miedo de apostar fuerte, de arriesgarlo todo por esa victoria contundente, esa victoria que deja huella. Podríamos verlo inclinándose peligrosamente sobre el tablero con los dados en la palma de la mano, esperando el momento cósmico, el instante perfecto para ejecutar esa jugada maestra que lo catapulte directamente a la victoria. Y no nos olvidemos de su comunicación no verbal. Para Can, los gestos sutiles, una mirada penetrante, un movimiento de cabeza calculado, todo sería parte de su arsenal estratégico diseñado para intimidar, para desestabilizar a su oponente. Pero claro está, esto solo funcionaría si su oponente se dejara intimidar, ¿verdad? Y sabemos que Demet Özdemir es una persona con una fortaleza interior y una determinación férrea, así que no creo que el juego mental de Can fuera a tener un efecto inmediato en ella. Ahora, pongamos a la increíble Demet Özdemir en el otro lado del tablero. Demet, esa mujer a la que admiramos por su inteligencia brillante, su sentido del humor chispeante y, sobre todo, su asombrosa capacidad para mantener la calma incluso en las situaciones más tensas. ¿Cómo se manifestaría todo esto en una partida de backgammon? Yo la imagino como una jugadora metódica, astuta y con una paciencia de acero. Ella no sería tan ostentosa o ruidosa en su enfoque como Can, pero le aseguro que su competitividad sería igual de intensa, si no es que más. Probablemente iniciaría el juego con una estrategia más conservadora, enfocándose en construir sus propios puntos, en asegurar sus fichas y luego cuando detectara la más mínima grieta en la defensa de Kansas,
lanzaría un contraataque devastador que lo tomaría completamente por sorpresa. Su aguda inteligencia, esa que vemos brillar en sus entrevistas, en sus interacciones espontáneas con sus fanáticos, se trasladaría de lleno a su juego. Ella estaría observando cada detalle, cada posible error minúsculo en la estrategia de Khan, anticipándose a sus movimientos. Podríamos verla con esa sonrisa juguetona que tanto nos encanta, disfrutando del desafío intelectual, pero sin perder jamás de vista el objetivo final, la victoria. Y aquí viene la parte fascinante: para desestabilizar a Khan, ¿quién mejor que ella para usar su encanto natural? Un comentario ingenioso lanzado en el momento justo, una mirada pícara que le diga, sé lo que estás tramando, pequeños toques de sutileza. Pero que nadie se equivoque, detrás de esa dulzura y esa gracia, hay una jugadora feroz, una estratega implacable. Ella sería la que en el instante preciso, decidiría arriesgarlo todo para poner a Khan en una situación verdaderamente apurada. Imaginen sus manos ágiles moviendo las fichas con una precisión quirúrgica, su concentración clavada en el tablero, un contraste absoluto con la energía expansiva de Khan. Entonces, ¿cómo se desarrollaría el juego? Aquí es donde la magia sucede. Podríamos empezar con Khan tomando la delantera, quizás con unas tiradas de dados que le sonrían desde el principio, movimientos agresivos que obliguen a Demet a colocarse a la defensiva. Él se sentiría, no lo dudo, confiado, tal vez incluso con un ligero toque de arrogancia, pensando que la partida está prácticamente en el bolsillo. Pero ay, amigo mío, Demet, con su paciencia legendaria y su mente maestra, no es de las que se rinden fácilmente. Poco a poco iría recuperando terreno, moviendo sus fichas con una deliberación calculada, aprovechando pacientemente cada minúsculo error que Khan pudiera cometer. Habría momentos de tensión pura, de esas tiradas cruciales que tienen el poder de inclinar la balanza de forma dramática. Imaginen un instante en el que Khan tiene la oportunidad perfecta de bloquear a Demet por completo, pero opta por un movimiento un tanto arriesgado, uno que, si bien lo acerca a la victoria, le deja una pequeña, casi imperceptible, posibilidad de escape a Demet. Esa es exactamente la clase de jugadas que harían este duelo absolutamente inolvidable. Podríamos imaginar una fase intermedia donde el juego esté increíblemente igualado, un tira y afloja constante. Ambos jugadores habrían desplegado sus fichas estratégicamente, creando una compleja red de defensa y ataque, una telaraña de posibles capturas y bloqueos. Sería el momento cumbre de la estrategia pura. ¿Quién sería capaz de anticipar mejor los movimientos del otro, de leer la mente de su adversario? ¿Quién estaría más dispuesto a sacrificar una ficha aparentemente valiosa para obtener una ventaja táctica mayor? Aquí es donde las personalidades jugarían un papel crucial, casi como si fueran extensiones de sus propias manos sobre el tablero. Khan, con su naturaleza combativa, podría intentar presionar a Demet con ataques constantes, buscando agobiarla, forzarla a cometer un error. Mientras tanto, Demet podría optar por una defensa sólida, casi impenetrable, y esperar pacientemente el momento preciso, el resquicio en la armadura de Khan, para lanzar su contraataque letal. Y luego, el clímax. El desenlace. ¿Quién se alzaría con la victoria final? Si pensamos en la energía indomable y la audacia inherente de Khan, no es descabellado imaginar que en un momento de pura inspiración, impulsado por una serie de tiradas de dados espectaculares y una racha de suerte increíble, logre atrapar las fichas de Demet en una jugada maestra y barrer el tablero con una combinación explosiva. Imaginen esa explosión de júbilo, esa celebración efusiva y carismática que tanto conocemos de Khan. Sería un final apoteósico, un torbellino de adrenalina pura. Pero ¿y si Demet, con esa mente aguda y esa paciencia que la caracteriza, logra anticipar el ataque de Khan con una antelación sorprendente? Quizás ella ha estado tejiendo su red de victoria desde el principio, construyendo una estrategia silenciosa y minuciosa que culmina en un movimiento inesperado, uno que desmantela por completo las defensas de Khan en cuestión de segundos. Imaginen la sorpresa genuina en el rostro de Khan, y luego quizás, una sonrisa de admiración sincera ante la brillantez de la jugada de Demet. Sería un triunfo rotundo de la inteligencia estratégica y la paciencia sobre la fuerza bruta y la audacia. Personalmente, si tuviera que apostar, me inclinaría a pensar que Demet tendría una ligera, pero significativa, ventaja. Y no lo digo porque Khan no sea un jugador formidable, sino porque Demet posee esa cualidad tan poderosa de ser subestimada, y créanme, la subestimación es a menudo la clave secreta para ganar en cualquier ámbito. Además, su capacidad para mantener la calma a bajo presión es simplemente incomparable.
Ella sabría instintivamente cuándo es el momento de presionar con fuerza y cuándo es más sabio esperar y observar. Pero esto es solo mi humilde opinión. La verdadera belleza de estos escenarios hipotéticos es que cada uno de ustedes, mis queridos espectadores, tiene el poder de imaginar su propio desenlace, de soñar con la partida perfecta. Ahora, y esto es crucial, quiero invitarlos a ustedes, mis queridos y sabios espectadores, a que compartan sus propias perspectivas y opiniones en la sección de comentarios. Queremos escuchar todo. ¿Quién creen que se alzaría con la victoria en este épico duelo de backgammon entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál creen que sería su estrategia principal? ¿Han jugado alguna vez al backgammon y si es así, cómo describirían su propio estilo de juego? Estoy ansioso por leer todas sus ideas, sus predicciones y hasta sus estrategias más audaces. En resumen, hemos emprendido un viaje fascinante a través de un escenario donde dos de las estrellas más brillantes de nuestro universo del entretenimiento se enfrentan en un duelo estratégico digno de los dioses en el tablero de backgammon. Hemos visualizado cómo serían sus estilos de juego, desde la audacia desenfrenada y la intensidad arrolladora de Can hasta la astucia calculadora y la paciencia infinita de Demet. Hemos debatido sobre el desarrollo hipotético del juego, analizando cada posible giro y, por supuesto, especulando con entusiasmo sobre quién podría alzarse con la victoria final. Ha sido un viaje cargado de especulaciones divertidas, análisis perspicaces y una buena dosis de pasión por nuestras estrellas favoritas. Y ahora, para cerrar este vídeo de la mejor manera posible, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura. Su apoyo constante, su energía positiva y su lealtad significan el mundo para nosotros y hacen que cada vídeo que creamos sea una verdadera alegría y una motivación inmensa. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido, inspirador y, por qué no, un poco divertido, por favor, no olviden de mostrarlo. Denle a ese botón de asterisco me gusta con entusiasmo. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos y familiares que también sean fervientes fanáticos de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es la oportunidad perfecta para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, donde exploraremos nuevas historias y desentrañaremos más misterios del mundo del espectáculo. Y hasta entonces, cuídense mucho, sonrían a menudo y sigan brillando como las estrellas que son. Adiós.